Tras estos ejemplos, pasamos a describir el juego de instrucciones ARM de 32 bits. Las instrucciones las clasificaremos en instrucciones de manipulación de datos, de control de flujo del programa y de transferencia. Comenzaremos por las primeras, las instrucciones de manipulación de datos. Las instrucciones de manipulación de datos solo toman los operandos almacenados en los registros, o bien operandos inmediatos, ya que la ARM es una máquina load store o registro-registro. Todas ellas, salvo la de multiplicación, tienen una misma sintaxis, que es la de la transparencia. Constan de un campo de código de operación o opcode de 4 bits en total, lo que permite codificar 2 a la 4, 16 instrucciones diferentes. A este opcode se le añade campo de condición, también de 4 bits, donde se encuentran uno de los 15 códigos de condición que hemos visto en la sesión anterior. Este código de condición permite que la ejecución del opcode sea condicional, es decir, que la instrucción se ejecute solamente si los flags que contiene el registro de estado cumplen las condiciones que nos indique el código de condición. A este sufijo se le añade un último sufijo que está codificado como el bit 20, que se llama S, el cual permite elegir, según valga 0 o valga 1, si los flags van a ser actualizados o no por la instrucción en curso. Bien, a estos tres campos, que conforman en definitiva el opcode, digamos, ampliado de esta instrucción, se le añaden los tres campos de operando, que son el campo RN, RD y operando 2. Tanto el campo RN como el campo RD significan registros de los 16 que constan en la CPU. RN es el registro que contiene el operando 1, ¿vale? Consta de 4 bits, de modo que se puedan codificar los 16 registros, y RD nos indica el registro destino, es decir, el registro donde se va a guardar el resultado. El último campo, llamado operando 2, es un campo bastante más largo que los dos anteriores, ya que dispone de 12 bits, y hablaremos de él a continuación. Se trata de un campo que permite especificar un registro, que puede además ser desplazado o rotado, o bien un operando inmediato. El bit 25, llamado bit L, es un bit de modo que nos dice cómo interpretar a ese operando 2, es decir, cuál es su modo de direccionamiento. Si el bit L toma el valor 0, entonces el operando 2 es un registro que opcionalmente puede ser rotado o desplazado. Sin embargo, si toma el valor 1, el operando 2 se trata de un literal, es decir, de una constante inmediata. La sintaxis de estas instrucciones, que vamos a ver a continuación, sus opcodes, es siempre la misma, es fija. Viene a ser, pues esta línea que está aquí escrita. Entonces constan de un opcode extenso, formado formado por la operación que hay que realizar, es decir, lo que nos diga el campo opcode, 16 instrucciones diferentes, al cual se le añade como sufijo, opcionalmente, si uno quiera, lo que nos diga el campo de condición, es decir, el campo que nos indica su ejecución condicional o no, en caso de que aquí no tengáis letras, no tengáis indicado ninguna condición, ¿vale? A estos dos campos se le añade también o no el bit S, que ya hemos dicho que lo que nos indica es si hay que actualizar los flags o no. Seguido de lo que es el opcode, formado por estos tres campos, tenemos los tres operandos. En primer lugar, el registro destino, después una coma, no hay que olvidarla, a continuación
uno de los registros fuente, concretamente el que siempre es registro, el campo Rn, otra coma y por último el operando 2. Entre los opcode, bueno, pues vamos a indicar ahora cuál es la función de cada uno de los 16 opcode que podemos tener aquí en el campo verde. Estas operaciones las hemos dividido en 4 grupos diferentes, según cuál sea su función. Entonces, así tenemos operaciones aritméticas. Entre las operaciones aritméticas, hay 6 en total, tenemos la suma aritmética, que lo que va a hacer es sumar aritméticamente, en binario, el contenido del registro Rn más lo que haya en el operando 2, que ya explicaremos con detenimiento qué puede haber en el operando 2. Y el resultado lo va a guardar en el registro Rd, en el registro destino. Del mismo modo tenemos en la segunda instrucción, que es la suma con acarreo. La suma con acarreo, la diferencia con la suma, es que a la suma de los dos campos de registro hay que añadirle el contenido del flag C. Bueno, y luego ya las cuatro instrucciones aritméticas siguientes pues tienen que ver con la resta, son todas ellas resta. La primera de ellas, sub de subtract, lo que hace es restar el contenido de Rn, es decir, que en Rn tendríamos el minuendo, no exactamente en Rn, sino Rn es el registro que contiene el minuendo, menos lo que haya en el operando 2. Entonces, en definitiva, a la ALU, al sumador que conforma la ALU, tendrá que entrar el registro, lo que hay en el registro N tal cual, más el complemento bit a bit de lo que nos diga el operando 2 más 1. ¿Para qué? Bueno, pues para de ese modo formar el complemento a 2 del sustraendo. Bien, la otra resta que podemos tener es la resta con acarreo, que ya hemos visto en el tema 3 en qué consiste. Consiste en restar al minuendo, que de nuevo está en el registro Rn, el sustraendo, y el sustraendo está formado por el complemento bit a bit del operando 2 más lo que haya en el flag C. El subtract with carry, es decir, la resta con acarreo, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues ya lo hemos visto también en el tema anterior, para poder restar números de doble precisión, concretamente para restar la parte alta de estos números. Bien, y después las otras dos restas que nos quedan, RSB y RSC, la R hace referencia a reverse. Entonces la primera será reverse subtract. ¿Y qué quiere decir reverse? Bueno, pues reverse quiere decir que hacemos la resta justo en sentido contrario. En vez de restar Rn menos el operando 2, que es lo que hace sub, pues en RSB lo que se hace es restar lo que hay en el operando 2 menos Rn. ¿Vale? Y diréis, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué se hace así? Bueno, pues para darle mucho más versatilidad. Pensad que operando 2 puede ser una constante. Entonces, bueno, si en algún momento nos interesa realizar la resta de la constante menos Rn, lo podemos hacer directamente con esta instrucción, ¿vale? Si no existiera, pues solamente podríamos hacer la resta de un registro menos una constante, y no de una constante menos un registro, ¿vale? Entonces tenemos, repito, la reverse subtract, ¿de acuerdo? Y luego, como no podía ser de otra manera, su versión con acarreo, la RSC o reverse subtract with carry. Diferencia con la anterior, bueno, pues que el 1 del acarreo se ha sustituido por el flag del acarreo. Bueno, pues a este conjunto de instrucciones aritméticas le sigue el conjunto de instrucciones lógicas, ¿vale? Bueno, y aquí, ¿qué instrucciones lógicas tenemos? Pues el producto lógico funcional, producto lógico bit a bit, ¿de qué? Pues de un número almacenado en Rn con lo que haya almacenado en el operando 2, ¿de acuerdo? Y se hace producto lógico bit a bit. Todas las funciones lógicas
como vimos en el tema 3, son bit a bit. Bien, luego tenemos la función OR, o suma lógica. Se llama OR en vez de OR. ¿Por qué se llama OR? Pues no lo sé. Yo sospecho que es pues porque las quieren poner a todas las instrucciones con 3 letras, es un mnemónico. No creo que sea por otra razón, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos suma lógica bit a bit, producto lógico bit a bit y la función EOR, que es la función SOR o OR exclusiva, ¿vale? Ahí vienen las siglas, exclusive OR, ¿vale? Bien, la función de estas 3 instrucciones, pues también la vimos en el tema 3, sirven básicamente para enmascarar bits. La última instrucción lógica, bueno, pues la instrucción BIC, que son las siglas de bit clear. ¿Qué función realiza la instrucción BIC? Bueno, pues aquí la tengo animada porque esta no la conocíamos. Pues lo que hace la función BIC es el complemento bit a bit de operando 2, sea una constante inmediata o bien sea un registro, a su vez es desplazado, y una vez hecho eso, el producto lógico bit a bit del resultado con Rn y lo guarda en Rb. Bueno, pues a continuación pasamos al tercer grupo de instrucciones de manipulación de datos, que lo hemos titulado comparaciones. Bueno, este grupo, a diferencia de los 2 anteriores, no tiene nunca registro destino. Es decir, que su sintaxis es un poquito diferente a esta, porque en los campos de operandos no aparece el registro RB. Bueno, ¿y por qué no aparece? Pues porque cualquiera de estas instrucciones no guarda el resultado de la operación en ningún registro. Lo único que hacen es actualizar los flags, ¿de acuerdo? Por esa razón, bueno, pues no se pone la S después del mnemónico, ¿de acuerdo? Ya que por defecto siempre los actualiza. Si no los actualizaran, entonces no harían nada. Bien, ¿qué es lo que hace cada una de ellas? Bueno, pues la instrucción compare es igualita que la instrucción resta. Lo que hace es la resta del contenido de Rn menos operando 2 y actualiza los flags, ¿vale? La compare, bueno, ya la hemos visto también en el tema anterior. Compare negative, que es la siguiente, bueno, pues lo que hace es, en vez de la resta aritmética, la suma aritmética, y entonces lo que hace es sumar al contenido de Rn el operando 2 y actualizar los flags. Bien, y después nos vienen estas otras 2 que son instrucciones lógicas, ¿de acuerdo? En vez de aritméticas. Test lo que hace es el producto bit a bit de Rn con el operando 2, es decir, que es igual que la instrucción AND. Y por último, test if equal es el producto, es la función SOR bit a bit de también Rn por el operando 2. Bueno, y en el último grupo de instrucciones tenemos las instrucciones de movimiento de datos. Y diréis, bueno, pues estas instrucciones deberían ser instrucciones de transferencia. Pues efectivamente, bueno, porque no manipulan, por lo menos esta, no manipula el dato, simplemente lo transfiere a otro sitio. ¿Por qué lo hemos puesto aquí, dentro de las instrucciones de procesamiento de datos? Bueno, pues lo hemos puesto aquí porque, bueno, es movimiento de datos, pero dentro del archivo de registros. Y además también están aquí porque su sintaxis es la misma que las otras que hemos analizado. Bueno, las instrucciones de movimiento, pues está la move, que lo único que hace es copiar el contenido del registro, del operando 2 en el registro RD, ¿vale? Y luego está la move negative, que lo que hace es el complemento bit a bit del operando 2, ¿vale? Y el resultado lo guarda en RD. Como veis, el número de instrucciones diferentes que tienen este formato son 16, las 16 que hemos comentado. Para finalizar
Pues una serie de recordatorios. Recordar, el sufijo S significa que el registro de estado va a actualizarse. Si no se coloca el sufijo S, entonces los flags no cambian, salvo en el caso de las instrucciones de comparación. En este caso, siempre se actualiza el registro de estado. Otra particularidad de estas instrucciones es que no presentan registro destino. ¿Por qué razón? Pues porque no hay destino, no nos interesa el resultado de la operación. Por el contrario, las instrucciones de movimiento de datos lo que no presentan, lo que no especifican es el registro RN, ya que disponen solamente de un operando, puede ser o un registro o una constante inmediata. Bueno, sobre este campo, el campo de operando 2, bueno, pues habéis visto, ya hemos visto que tiene una longitud de 12 bits. Esto nos permitirá darle una mayor versatilidad, ya que puede tratarse de un registro o de una constante inmediata, como nos indicará el campo L. Además, el registro se le puede dotar de un desplazamiento o rotación, como veremos en la siguiente sesión.